Para comenzar a abordar la temática de investigación, se tomó como población a estudiantes del nivel superior de entre 18 a 30 años de la ciudad de Posadas. Como muestra, se tomó a 45 estudiantes del nivel superior de entre 18 a 30 años de la UCP, Universidad de la Cuenca del Plata, UGD, Gastón Dacheri y IPAC, Instituto Privado de Alta Capacitación. El presente trabajo de investigación se realizó en el contexto desarrollado actualmente post-pandemia. Dentro del mismo, el problema de investigación engloba el correcto cumplimiento o no del ASPO, el aislamiento social preventivo y obligatorio, en los estudiantes de nivel superior de entre 18 a 30 años. Las encuestas realizadas se llevaron a cabo mediante la modalidad virtual a través de redes sociales con el fin de poder lograr un promedio estadístico en donde se vean reflejadas las respuestas obtenidas. Como objeto de estudio se tomó el cumplimiento del ASPO en el contexto de pandemia. Luego de eso se realizó un cuadro de operacionalización donde se puede ver la variable en estudio, el cumplimiento del ASPO, aislamiento social preventivo y obligatorio por parte de los estudiantes, el tipo de variable, cualitativa nominal dependiente, la escala de medición, que es la escala nominal, la definición, la tendencia de los estudiantes de responder de forma afirmativa o negativa al cuestionario sobre el cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio. Los indicadores utilizados fueron el sexo, la edad, la universidad, la carrera cursando, el año de la carrera cursando. Se realizó la pregunta sobre si es paciente de riesgo, si tiene trabajo. Luego se preguntó para las personas que tienen trabajo, bajo qué modalidad lo hizo durante el ASPO, si respetó el ASPO durante los meses de pandemia. Luego se preguntó a las personas en el caso de que no lo hicieran, con qué frecuencia, por qué motivos lo hizo, cuántas horas lo hizo aproximadamente. Y luego se volvió a preguntar a las personas que han respetado el ASPO cómo se sintió respecto al contexto de pandemia y al aislamiento social preventivo y obligatorio. Para finalizar se le preguntó con qué frecuencia salió por semana. Luego de eso se realizó una conclusión que a través pasado un tiempo, luego del contexto de pandemia, nos adentramos a investigar si las personas en su momento han respetado realmente el ASPO en su totalidad o más bien tomaron los recaudos necesarios para poder continuar con sus actividades diarias. Es así que para realizar el trabajo de investigación se ha realizado la confección de una encuesta tomada a los estudiantes del nivel superior de la ciudad de Posadas, de la UCP, la UGD y el IPAC, seleccionando los estudiantes de 18 a 30 años para que puedan realizarlo. Una vez tomado el cuestionario, se logró sacar un promedio de la cantidad de alumnos que sí han respetado el ASPO y los que no, dando cuenta de la multiplicidad de factores que influyeron en tiempos de pandemia. Luego de haber realizado las encuestas, se presentaron los siguientes resultados obtenidos de la cantidad de estudiantes que participaron. Luego de haber realizado las encuestas, se presentan los siguientes resultados obtenidos de la cantidad de estudiantes que participaron. En el primer gráfico se puede esclarecer la cantidad de mujeres y hombres que fueron encuestados, el género femenino con un 69% de los votos y el género masculino por otro lado con el 31% de los votos. Seguido podemos observar el gráfico de edad de los encuestados. En este gráfico se refleja la edad de los encuestados en el contexto de pandemia. Se observa que la edad más frecuente es la de 18 años con un voto de 21 estudiantes, seguido de la edad de 20 años con 10 votos en total. Podemos visualizar también el gráfico sobre las universidades. En este se va a denotar cuántos estudiantes del nivel superior han participado de la encuesta, siendo los estudiantes de la UCP los de mayor relevancia con el 51% de votos, seguidos por los de la UGD con el 25% de votos y en tercer lugar el IPAC con el 24% de los votos. Se ha utilizado el gráfico de barras para plasmar la información de las carreras que los estudiantes cursan, tales como licenciatura en psicología con 19 estudiantes,
seguido de la carrera de contador público con 11 estudiantes, las carreras de licenciatura en comercio internacional, licenciatura en marketing, licenciatura en administración de empresas y abogacía tienen una cantidad de 2 estudiantes cada una. Y por último, las carreras de diseño gráfico, licenciatura en nutrición, licenciatura en ingeniería industrial, tecnicatura universitaria en robótica y automatización industrial y analista universitario en sistemas cuentan con solo un estudiante en cada carrera que ha respondido la encuesta. El siguiente gráfico es un gráfico de torta, el cual representa el año en el que se encontraban los estudiantes del nivel superior, donde el primer año fue la más votada con el 71% y la menos votada fue el cuarto año con el 2%. El próximo gráfico es un gráfico de torta en el que se puede observar que el 87% de los estudiantes no fueron pacientes de riesgo y el 13% restante sí eran pacientes de riesgo. Por otra parte, en lo que refiere al gráfico sobre los estudiantes que trabajan y los que no, se utilizó en este caso un gráfico de barras para plasmar las encuestas realizadas, donde el resultado fue de 36 estudiantes respondieron que no, es decir, el 80% de ellos, y el 20% restante dijo que sí trabajaba. Respecto al gráfico de la modalidad para los estudiantes que trabajan, se utilizó un gráfico de torta, y en la encuesta se buscó indagar sobre los estudiantes que sí trabajaron durante el contexto de la pandemia y de qué manera lo hicieron, si con modalidad presencial o virtual, donde el 100% de los estudiantes respondieron que lo hicieron de modalidad presencial y no virtual. En el siguiente gráfico, el cual es un gráfico de barras, se puede observar cuántos estudiantes han respetado el aislamiento social preventivo y obligatorio y cuántos no, con el resultado de que tenemos a 27 estudiantes que no lo han hecho en tiempos de pandemia y solamente 18 estudiantes que sí lo han respetado. En relación al incumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio que tuvimos en nuestro país, el presente gráfico de tortas muestra las variantes más representativas en cuanto a dicho incumplimiento, las cuales son frecuentes con un 38% y poco frecuentes con un 33%. En el siguiente gráfico de torta se buscó representar cuántos estudiantes han respondido a la encuesta según cuáles fueron los motivos que los llevaron a salir en el periodo de pandemia, donde la respuesta más votada fue visitas a familiares y actividad física, ambas con un 21%, seguido de supermercado con un 13% y donde un 45% marcó otros motivos, tales como trabajar, recreación, servicio médico, entre otras opciones. Dentro de este gráfico de barras se puede observar primero que el número total de encuestados, que son 45, estos se encuentran distribuidos dentro de la variable de salidas por semana. Al mismo tiempo, las elecciones están distribuidas según el sexo del encuestado en su respuesta obtenida. Se puede observar que el sexo femenino sobresale con un 45% en 5 salidas por semana, mientras que los hombres se destacan con un 11% en 3 salidas por semana. Al preguntar cómo se sienten los encuestados respecto a que si han respetado el ASPO, la mayoría de ellos, 10 siendo específicos, respondieron que se sintieron poco temerosos al respecto, seguido de 6 que seleccionaron que no sintieron temor al respecto. Aquellos encuestados que no han marcado ninguna opción es debido a que han considerado no haber respetado el ASPO. En este gráfico se ha intentado demostrar lo que los estudiantes sintieron respecto al ASPO. Se puede clasificar además aquellos alumnos que eran muy temerosos, quienes eran 2, medianamente temerosos, 4, temeroso, 2, poco temerosos, 10, nada temerosos, 6 y aquellos que no marcaron, 21. En este siguiente gráfico se intentó representar la cantidad de horas que los estudiantes han salido de sus hogares incumpliendo el ASPO en el contexto de pandemia, donde un casi 50% de los mismos han dicho que fue entre 3 y 6 horas. En un segundo lugar, 3 horas con el 24%. También, por otra parte, se encuentran con el 11% entre 6 y 8 horas y 8 a 12 horas por día.
Por último, aunque no menos importante, en este último gráfico utilizado, se buscó representar cuánta cantidad de veces han salido de sus hogares aquellos alumnos incumpliendo el ASPO. La opción más elegida fue de 3 veces por semana, con 27 votos. Para representar la variable cualitativa nominal, elegimos el cumplimiento del ASPO por parte de los estudiantes. Para realizar este gráfico, en primer lugar se realizó la tabla de frecuencias correspondientes con las opciones de las encuestas junto con la cantidad de respuestas de cada una. Se decidió utilizar además para graficar el gráfico de barras, ya que al ser una variable cualitativa nominal, su gráfico correspondiente sería un gráfico de barras o de torta. El gráfico presenta los resultados de la encuesta realizada hacia los estudiantes de la ciudad de Posadas. La encuesta básicamente consistió en preguntarles a los estudiantes con el fin de saber si consideran haber respetado o no el aislamiento social preventivo obligatorio. Podemos denotar que la mayoría, con un porcentaje del 66,77%, ha respondido que no respetó el ASPO durante el contexto de la pandemia. En tanto la variable cualitativa ordinal, elegimos la frecuencia con la que no se ha respetado el ASPO. Para este gráfico se realizó la tabla de frecuencias correspondientes con las opciones de las encuestas y la cantidad de las respuestas de cada una. Utilizamos el gráfico de tortas, ya que al ser una variable cualitativa ordinal, su gráfico correspondiente sería un gráfico de barras o de torta. En este gráfico se puede observar la frecuencia con la que los estudiantes de Posadas dejaron de cumplir con el ASPO. Este muestra que el 11% de ellos, por un lado, ha incumplido muy frecuentemente, el 9% medianamente frecuente, el 38% por otro lado frecuentemente no respetó el ASPO, el 33% resultó poco frecuente y el último 9% ha sido nada frecuente en la relación del incumplimiento. En tanto la variable numérica continua, se ha escogido la cantidad de horas en la que los encuestados han salido de sus hogares. Para ello, se ha utilizado la fórmula de Sturges, cuyo resultado es 7. Y también se ha sacado el resultado de su amplitud, cuyo resultado es 2. En base al resultado de la media, se puede interpretar que el promedio de horas es de 4,64 horas de salida. Por otra parte, sirviéndonos de la interpretación del resultado de la mediana, se estima una mediana de 4 horas de salidas de los universitarios. Partiendo del resultado de la moda, se puede interpretar que el 25% de los encuestados ha salido menos de 2 horas, que el 50% entre 4 o menos horas y que el 75% de los estudiantes universitarios ha salido menos de 14 horas. Desde otra perspectiva, se analizó y resolvió la variable numérica discreta. Para esto se tomó la edad de los encuestados. Desde el análisis de la media, se puede interpretar que el promedio de edad de los estudiantes es de 20 años. Por otra también se analizó la moda, cuyo resultado es 19,2, interpretando entonces que la edad que más se repite es 19 años. Por último, el resultado de la mediana es de 19,54, interpretando que el 50% de los estudiantes tiene menos de 19 años y el otro 50% es mayor de 19 años. Analizando los cuartiles, se puede considerar que el 25% de los estudiantes tiene alrededor de 18 o más, que el otro 50% de los encuestados tiene una edad mayor a 19 y por último, que el 75% tiene menos de 21 años. Para la prueba del chi cuadrado se toma la pregunta si han respetado el ASPO y la variable sexo, sexo femenino, sexo masculino. Como un primer paso se determinan las variables con sus subcategorías. La primera, si ha respetado el ASPO, sí o no, y la segunda, el sexo femenino, masculino. El segundo paso es la redacción de las hipótesis. La primera es el cumplimiento del ASPO independiente del género de los estudiantes
y la hipótesis alternativa es el cumplimiento del ASPO es dependiente del tipo de género. Luego, en tercer paso, se realiza una tabla de contingencia. En el cuarto paso se calcula las frecuencias teóricas, donde da como resultado la probabilidad de que haya respetado el ASPO siendo de género femenino es de 12,4, celda A. La probabilidad de que no haya respetado el ASPO siendo de género femenino es de 17,6, celda B. La probabilidad de que haya respetado el ASPO siendo de género masculino es de 5,6, celda C. La probabilidad de que no haya respetado el ASPO siendo de género masculino es de 8,4, celda D. Como un quinto paso se hace el cálculo del chi cuadrado y luego se determina el chi crítico y los grados de libertad. Los grados de libertad son los números de fila menos 1 por los números de fila menos 1. Grados de libertad según la tabla F, la página 534 del libro de Pagano, y para un error de 0,05 la chi crítica es de 3,841. Se observa que el chi calculado es menor que el chi crítico. El chi calculado no cae en la zona de rechazo. Como el chi calculado no es mayor al chi crítico, se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alternativa, por lo cual se concluye que el cumplimiento del ASPO es independiente del género de los estudiantes.